Bueno, compañeros, agregando un poquito de información a lo que mis compañeros de mi equipo ya les han platicado, también me gustaría agregar algo que yo creo que es de suma importancia porque eso fue como un punto clave en la economía de México y ahora sí que en la crisis, ¿no? No sé si llegaron a escuchar hablar de los tesobonos por ahí más o menos del 88 y el 94 en esos años se, se empezaron a dar bonos a empresarios. ¿Para qué? Para que no dejaran como de invertir su dinero en México y así mantener un poquito la crisis de México como estaba, ¿no? Sin embargo, los tesobonos, bueno, primeramente, pues son unos títulos de crédito, son créditos que se daban a los empresarios, pero que se pagaban en dólares. Entonces, ahora imagínense, a la hora de cobrar al Banco de México, pues se iba a incrementar demasiado porque el dólar ahora sí que estaba demasiado caro, ¿no? Al entrar, al entrar mucho dinero al país, el, el valor del peso, el valor de la moneda del país empezaba a bajar. Entonces, como empezaba a bajar, era más caro el dólar. Entonces, en este caso, como los tesobonos se pagaban en dólares, pues ahora sí que los empresarios o pues toda la gente que alcanzó a adquirir tesobonos, pues era más o menos como una estrategia de los presidentes. Sin embargo, pues ya hasta después vieron que no les resultó porque pues ahora sí que endeudaron demasiado al país por tener que pagar obligatoriamente esos tesobonos. Ya de ahí pues fue que empezó, pues ahora sí que el gobierno pues tenía que recuperar todo ese dinero, ¿no? Entonces ya fue cuando empezó a subir el interés del crédito, interés sobre interés y bueno, ni se diga. Pero bueno, muchachos, ese tema de los tesobonos muy importante. Yo no lo sabía y me quedé sorprendido. Pues ahora sí que fue a cambiar al banco esos tesobonos, ¿no? Y ahí fue cuando se empezó a endeudar México. Ahora sí que creo que fueron como 29,000 millones de pesos que se endeudó porque pues no tenía dinero, no sabía cómo pagarlos y pues de que los tenía que pagar, los tenía que pagar. Entonces ese puntito de los tesobonos yo creo que sí es muy importante mencionar. ¿Qué tal, compañeros? Agregando otro tema a los que ya han mencionado los compañeros de mi equipo, a mí me tocó hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como el TLCAN. Este es un acuerdo global que establece las reglas del comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2,000 páginas. El TLCAN sustituyó el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos, que fue firmado en 1988. En el año de 1991 iniciaron las negociaciones del TLCAN, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, por George Bush, presidente de Estados Unidos, y por el famosísimo Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Bueno, el TELCAN, básicamente hay varias opiniones que dicen que sí nos favorece y existe la opinión de que no nos favorece, pero las que más se escuchan son las que sí favorece a la economía de nuestro país, porque este tratado hace que varias empresas mexicanas puedan exportar, tanto como exportar o importar sus mercancías o sus productos, y obviamente pues entra más flujo de dinero a nuestro país. Igual en este acuerdo, empresas americanas o de Canadá facilitan pues a los mexicanos que vayan a trabajar a esas empresas y viceversa. Se beneficia también México que Estados Unidos o Canadá nos mande tecnología actualizada para esas mismas empresas puedan seguir produciendo y generando más empleos. Tiene muchos beneficios,
este, que pueden funcionar de diversas maneras. Pero básicamente el principal es que entre Canadá, Estados Unidos y México haya un flujo libre de comercio, de productos, de intereses que benefician pues a todos los ciudadanos de estos tres países. Ese es el tema que me tocó a mí, compañeros. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar sobre anatocismo. Etimológicamente la palabra anatocismo proviene del griego y se compone de dos palabras: ana, que significa repetición, y tokos, que significa intereses. En derecho es la acumulación al capital de intereses vencidos y no satisfechos. En economía consiste simplemente en cobrar interés sobre interés. En el artículo 363 del Código de Comercio dice: los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. Esta práctica ha tenido lugar en la legislación mexicana desde hace décadas. Inició operativamente de una forma contundente y sin dar margen de protección legal a partir de 1998. El anatocismo o capitalización de intereses se efectúa al cobrar interés sobre intereses de mora, derivados del no pago de un préstamo. Generalmente, cuando se realiza un préstamo, se determina una cuota mensual a pagar, que es la suma de una cantidad que amortiza el capital prestado y los intereses generados por ese periodo de tiempo. De este modo, el anatocismo consiste en que la persona que no pague la totalidad de una cuota que le correspondía para un periodo determinado, el monto dejado de pagar se le sumará al capital prestado y por ende pasará a formar parte del monto al cual se le calcularán los nuevos intereses. De aquí la expresión capitalizar intereses. Los intereses pasan a ser parte del capital y se reestructura la deuda. Entonces, sobre este nuevo capital se cobran los nuevos intereses. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. La autonomía de la voluntad es el tema que me tocó. El concepto básicamente es un principio que no está definido, es doctrinario, o sea que viene desde hace mucho, desde los filósofos. Sus fundamentos son dos, los principales. Tenemos el económico y el filosófico. El económico nos habla más bien como de la libertad del humano de hacer negocio. Básicamente es eso, la libertad de darle el valor a una cosa siempre y cuando el Estado lo esté regulando. Eso es muy importante. No sé, por poner un ejemplo, la oferta y la demanda, como pasó con los cubrebocas, donde la gente se aprovechaba porque no había y el Estado pues no ponía nada, no hacía nada. Entonces había, pues la gente se aprovechaba. Entonces, ese es un fundamento de la autonomía de la voluntad. Hablando económicamente del liberalismo de los humanos o del individuo. El otro factor es el filosófico. Es el voluntarismo. Es la voluntad que tiene un humano para hacer el negocio. O el individualismo, que también es lo mismo. Y que la voluntad está por encima de la razón, básicamente. La autonomía de la voluntad también se le puede conocer como la autonomía privada. Eso quiere decir, ya que tenemos la autonomía de la voluntad, que es tanto más psicológica, en donde uno se dice, no, pues yo voy a hacer esto, yo lo voy a vender, o yo voy a hacer tal negocio. La autonomía de la voluntad privada es algo más declarado, es algo más legal, se puede decir, cuando hacemos un acto jurídico, cuando hacemos un contrato, cuando hacemos algo así, una voluntad que esté escrita. Un ejemplo, cada quien tiene la libertad de contratar a quien quiera para su negocio,
o yo puedo hacer el contrato que yo quiera con mi socio y estipular lo que yo quiera poner. Esa es la autonomía de la voluntad privada, que es más declarada, y la autonomía de la voluntad es más psicológica, pero básicamente pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la autonomía de la voluntad, el origen viene desde el derecho romano. Con la evolución del derecho romano se crean los contratos reales. Entonces es donde la voluntad tiene mayor eficacia. Mayor eficacia en qué quiere decir, no sé, el sujeto, el humano, tiene más confianza. Lo vemos desde los romanos, el tipo de contrato que se hacían mercantilmente, en intercambiar cosas, o si, bueno, ya hablando en cuestión de dinero, pues es eso, ¿no? Y fue evolucionando conforme fue pasando el tiempo, se fue haciendo más consensuado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tanto como yo como comerciante, o yo como dueño y mi socio, teníamos que estar en un acuerdo para que pueda funcionar, ¿sabes? La autonomía de la voluntad también nos habla de eso. Y un ejemplo que nos pone, que viene en internet, nos habla de un código de Napoleón de 1804, donde él incorpora un principio de la autonomía de la voluntad, así como tal. Bueno, básicamente es eso. Espero que ya me pasé del tiempo. Buenas noches.